Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Bien, hermanos, pues estamos ya iniciando la etapa de los credos, y el primer credo al que le vamos a prestar atención es al credo apostólico, que de hecho ya la semana pasada empezamos a hablar de él, acerca de su historia y su formación, ¿verdad? Veíamos que originalmente no era algo que los apóstoles se pusieron a escribir, sino que más bien tuvo un desarrollo muy particular, algunas preguntas a los candidatos a bautismo, que después mutó, ¿verdad? O evolucionó hacia afirmaciones que ellos debían dar, y que más tarde vendría a ser un pequeño credo. ¿Recuerdan cuál es el credo del cual el credo apostólico pues viene a ser la consecuencia? El credo, el antiguo credo romano, ¿verdad? Entonces por ahí vamos en cuestiones de historia, ¿de acuerdo? Pero bien, hoy vamos a empezar ya a tratar el tema del contenido del credo. Por varias semanas estaremos viendo, pues quizás no con todo detalle, porque eso nos llevaría mucho más tiempo del que planeo, pero sí con cierto detalle, qué es lo que dice y por lo tanto, qué es lo que enseña este credo tan conocido, el credo apostólico. Entonces, hoy vamos a iniciar considerando el contenido de este, pero antes, le pido que usted allí en su material responda a la velocidad de la luz a las dos primeras preguntas. ¿Con qué palabras sueles afirmar que estás seguro de algo? Es decir, cuando quieres demostrarle a una persona que estás seguro de lo que dices, ¿qué palabras utilizas para darle ese peso, no? Por ejemplo, si tú quieres decirle que el frijol con puerco es la mejor comida del mundo y estás convencido de que es así, ¿cómo haces? ¿Cómo te aseguras de que la persona se note que tú estás seguro de lo que estás diciendo? Si tú quieres decir, qué sé yo, que el color amarillo es el más bonito del mundo, o el verde, o el que te guste, ¿cómo haces para tratar de que la gente entienda que lo que dices es algo de lo que estás muy seguro? ¿Cómo le haces? Y lo otro, y esa es una pregunta muy profunda, hermanos, que quiero que ustedes respondan así de bote pronto, pero que en casa reflexionen más. ¿Cuál dirías que es tu creencia más profunda? Es una pregunta compleja, yo lo sé, pero traten de responderla así de bote pronto. Si te preguntan, ¿qué es aquello en lo cual crees y nunca dudas? ¿Qué escribirías? Esa es tu creencia más profunda, ¿no? Amor, tu creencia más profunda es que poniéndole un hilito de ropa al bebé aquí, se le va el hipo, ¿no? O tu creencia más profunda es que, si dejas una olla allí afuera de la casa, puedes detener la lluvia, no sé, algo así. ¿Cuál es tu creencia más profunda? ¿Sí? Escríbanlo ahí, hermanos. Al rato vamos a darle el micrófono a unos cuantos y van a decir, van a evidenciarse, ¿no? Y los que no hayan puesto Dios ahí van a ser expulsados de la iglesia de por vida, y pues ni modo, se les acabó la oportunidad, ¿no? Bueno, ustedes pueden poner ahí libremente lo que pongan, no los vamos a evidenciar. Hoy empezamos a adentrarnos, como dije, en el contenido, ya no en la historia alrededor del credo, sino en el contenido interno de este mismo. Y hermanos, esto es muy importante, la correcta comprensión del contenido del credo apostólico es de suma importancia en la manera en que aplicamos la doctrina cristiana, la manera en que propagamos, enseñamos a otros la doctrina cristiana, y la manera en que defendemos la verdadera fe cristiana. El credo apostólico nos da una base acerca de cómo aplicar, enseñar a otros y defender la verdadera fe cristiana, por lo cual entender, conocer y comprender este credo es muy importante para la iglesia. No es casualidad que el credo apostólico haya venido a ser el credo más popular, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. No es un símbolo del cristianismo, no solamente para los propios cristianos, sino aún para los no cristianos, ¿no? Escuchan, creo en Dios Padre Todopoderoso, y hasta el más ateo sabe que se está tratando de algo con respecto al cristianismo, ¿no? Entonces,
los que somos parte de este cristianismo, hacemos muy bien en tratar de comprender este símbolo que tenemos y que resume nuestra fe. Entonces, en el deseo de comprender las diversas afirmaciones de este credo, podemos pasar por alto una palabra que es corta, pero de gran importancia. Creo. A ver, hermanos, levanten las manos los que dicen, ya tengo bien dominado el credo apostólico. ¿Le pueden recitar al revés, hermanos? De la última palabra a la primera, si no, no es en la mano. No es cierto, pero ya lo tienen bien claras, ¿no? Que a lo mejor ahí se trastabillan en alguna parte, pero que se recuperan rápido. ¿Cuántos ya tenemos ahí? 2, 3. Hay unas manos. Hermanos, échenle ganas los que están un poquito atrasaditos. Tienen solamente 6 semanas más para terminarse de aprender el credo apostólico. Dale, pero qué bueno que ya hay algunos que van. ¿Cuántos dicen yo el 50% ya, pastor? ¿Alguien? Ahí, la parte final del espíritu y todo lo demás no me sale bien, pero lo de antes, pastor, a un 80, a un 30. Bueno, échenle ganas, hermanos. Podemos estar muy interesados en qué significa eso de que descendió a los infiernos. ¿Qué significa eso de la Santa Iglesia Universal? Y podemos pasar por alto una palabrita importante que empieza con creo. Creo en Dios, Padre. ¿Cuál es la primera palabra? Creo, ¿verdad? Creo. Y podemos pasar por alto esta pregunta. Y hermanos, sinceramente lo más fácil para mí hubiera sido obviar esa palabra, ¿no? Sé que ninguno de ustedes hubiera dicho, pastor, se nos olvidó hablar de la palabra creo, ¿no? Sé que si yo directamente me saltaba, creo en Dios Padre Todopoderoso, y empiezo de ahí, van a darse por bien servidos y yo me lavo las manos y nada que ver con el creo. Pero hermanos, yo creo que es importante prestarle atención a esta palabrita. ¿Por qué? Porque aunque damos por sentado que entendemos qué significa decir yo creo, esto no es necesariamente cierto, y menos en tiempos como los nuestros, donde decir yo creo tiene la idea de que se afirma algo, pero no necesariamente se tiene la convicción de aquello que se afirma. Hoy, hermanos, decir yo creo que el cielo es azul no es estar diciendo algo de lo cual necesariamente estoy seguro, ¿verdad? La palabra creo ha mutado mucho, ¿no? Y precisamente eso vamos a ver. Pero hablemos, ¿cuál es el propósito de la clase o cuáles son las cosas, los temas que espero en esta clase poder puntualizar, ¿no? Y espero, hermanos, ser capaz de impartir conocimiento, animarlos a la comprensión y buscar maneras de que esto sea movido a una convicción de vida, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero mostrar hoy es esto. La esencia, quiero hablar de cuál es la esencia en el credo de decir yo creo. ¿Qué dices o qué debes entender cuando dices creo? Y después empiezas con el credo. Segundo, quiero hablar de la creencia básica de la fe cristiana. Yo creo en Dios. Y por último, quiero hablar de la naturaleza de Dios, del Dios en que creemos. Yo creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo. Dios Trina, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a adentrarnos en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, la esencia de qué quiere decir yo creo, la creencia básica de la fe cristiana, creo en Dios, y la naturaleza del Dios en que creemos, creo en el Dios Trino. Así que empecemos. El credo empieza con un creo. Según la RAE, ¿qué es la RAE, hermanos? La Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Define así qué es creer. El verbo creer es definido así por la RAE. Es tener algo por cierto, nótenlo, es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado, usado también como pronominal, nos vamos a meter en esto, pero un ejemplo que la misma RAE da es este. El catecismo enseña lo que hay que creer. Entonces, según la RAE, aquí en esta frase, creer significa, pues yo digo que esto es cierto, pero no puede ser comprobado. Es muy abstracto, ¿no? Y la segunda idea que la RAE da de lo que significa creer es tener a alguien por veraz. Por ejemplo, en la frase, siempre he creído en ti, es la idea de te tengo por cierto, por verdadero, por fidedigno, ¿de acuerdo?
Y estas, hermanos, son las maneras en que decir creo o creer, pues son usadas hoy en día. Y muchas veces cuando hablamos en estos términos, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, ¿crees que va a llover? ¿Y qué respondes? Miras las nubes, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Implica eso seguridad? ¿Implica eso convicción? ¿Implica eso certeza? No, ¿verdad? Es así como que duda, ¿no? De hecho, alguien me decía una vez, me dijo, pastor, yo creo que los cristianos no deben faltar a la iglesia. Y rápidamente me dijo, no, no, estoy seguro, ¿no? Como diciendo, creo no es algo seguro, ¿va? Es así como la RAE utiliza la idea de creer y en general es así como se usa, pero la pregunta no es cómo el español actual utiliza la palabra creer, sino cómo el credo la utiliza o cómo se utilizaba originalmente en el credo. Muy bien, según el credo, la palabra creo viene del latín, de la palabra credo, ¿no? Credo es una palabra latina que significa yo creo, pero ese yo creo es más amplio, ¿no? Significa yo creo, confío y me entrego. Entonces, la palabra latina credo, de donde decimos creo, en el credo de los apóstoles y en los demás credos, no solamente es, pues yo opino, yo pienso, sino es yo confío, yo me entrego a lo que estoy a punto de decir. Por lo tanto, cuando decimos en el credo apostólico, creo, no hablamos solamente de un asentamiento intelectual, no es algo que creo solamente en el intelecto, sino que hablamos de una confianza activa. Estoy intencionalmente poniendo mi convicción sobre esto. Me asiento en confianza sobre esto. Y por última instancia, en el credo quiere decir una entrega total a Dios. Lo que dice es lo que voy a decir acerca de Dios, es lo que es la convicción que yo tengo acerca de él. Entonces, hermanos, en el latín, creo es convicción. ¿Sí? Ahora, hermanos, creo que también esta cuestión debe ser clarificada porque muchas veces no tenemos muy claro qué es una convicción. Una convicción, hermanos míos, es una creencia de nuestros corazones que, que moldea toda nuestra vida. Y entonces las convicciones no son cambiantes, las convicciones son firmes, ¿sí? Son firmes. De tal manera que cuando decimos creo en esto, en el credo apostólico, estamos hablando de aquellas convicciones que todo cristiano debe tener en su corazón. Entonces, en este sentido, no lo apunté aquí, hermanos, pero recuerdo esto, ¿no? Las convicciones tienen tanto un aspecto de interiorización, o sea, llevarlo a nuestro interior. Las convicciones no se quedan en el limbo de las ideas, las convicciones se asientan en el corazón. Estoy convencido de esto, confío con mi corazón en esto. Las convicciones entonces tienen un asentamiento en el corazón, entonces son interiorizadas, pero las convicciones, cuando realmente son interiorizadas, también tienen un aspecto de exteriorización. Las convicciones de mi corazón moldearán la manera en que yo me conduzco externamente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hermanos, si yo creo en mi corazón, ¿qué será? Si yo creo en mi corazón que Dios ordena que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer para toda la vida, esa convicción, ¿cómo se manifestará en mi manera de vivir? Procurando mantenerme en santa unión por toda la vida con mi esposa, ¿verdad? O sea, esa es una convicción. Las convicciones se exteriorizan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos creo, estamos hablando de algo que debe asentarse en nuestros corazones, pero que al mismo tiempo debe manifestarse en nuestras vidas, en lo externo, ¿de acuerdo? Algunos textos que nos recuerdan esto son Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que leímos ya la semana pasada, donde se nos llama a creer en el corazón y a confesar con nuestros labios. Eso es
creer con convicción. Y Hebreos 11:1 nos dice que la fe, que tiene que ver con creer, yo creo, ¿verdad? Es convicción, es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve, ¿de acuerdo? Entonces, según el credo, el creer tiene tres aspectos. Por un lado, el confesar, es decir, creer es reconocer a Dios como Señor. Este podemos decir que es el aspecto intelectual, ¿no? Creer intelectualmente es reconocer a Dios como Señor, y esto se exterioriza en el testimonio y fidelidad en la vida diaria. Pero creer también tiene lo que llamamos confianza, que es el aspecto emotivo del hombre, ¿no? Intelecto, emotividad, los sentimientos, esta confianza, y esto tiene que ver con depender de Dios en todo. Se manifiesta exteriormente en entregar nuestras preocupaciones a Dios. Y esos son algunos ejemplos de cómo se exteriorizan estas convicciones. No es el todo, ¿no? Y por último lado, creer también tiene un aspecto de compromiso, ¿de acuerdo? Y eso es el aspecto volitivo, la voluntad. La voluntad se compromete con lo que el intelecto y la emotividad ya han aceptado, y entonces se lleva a que creer, en este sentido, es vivir según la verdad de Dios, ¿no? Esto se manifiesta en obediencia en nuestro caminar cristiano, entre otras cosas. Entonces, hermanos, miren, creer, por lo tanto, no es en el credo, y en la vida cristiana, debemos entenderlo así, no es presentar algo como una opción, como algo que puede ser cierto o no ser cierto. Creer es convicción e implica todo el aspecto del ser humano, su intelecto, su emotividad, su voluntad, ¿de acuerdo? Los que estudiaron teología sistemática conmigo y en antropología, creo que deben recordar un poco de esto, ¿no? Que las capacidades espirituales del hombre son tres, ¿no? El intelecto, el afecto y la voluntad. Entonces, creer involucra todo. Involucra intelectualmente creer en lo que dice la palabra del Señor, es decir, confesar esto es verdadero. Tiene que ver con el aspecto emotivo, confiar en eso. Tiene que ver con el aspecto volitivo, comprometerse con eso. Entonces, hermanos, cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿qué estamos diciendo? Creo, es decir, confieso que es cierto, confío en que es cierto y me comprometo con que esto es cierto. Dicho una vez más, entonces, creer es convicción. ¿De acuerdo? Creer es convicción. Por lo tanto, hermanos míos, aquello que vamos a estudiar en el credo apostólico deben ser nuestras convicciones bíblicas. No deberíamos nunca poner en tela de juicio estas, ni a nivel intelectual, ni a nivel emocional, ni a nivel de voluntad, de compromiso. Debemos estar comprometidos con estas verdades, y por eso a lo largo de cada semana procuraremos mostrar lo ciertas que son a la luz de las Escrituras, para que nuestra fe esté fundamentada en la verdad de Dios. Pero no meramente así como que, bueno, puede ser que lo crea, puede ser que no lo crea, sino como lo creo con todo mi corazón. ¿Me explico? Entonces, hermanos, en un sentido, esto es un llamado a que como iglesia seamos una iglesia de convicción. Hoy en día se nos dice que cada uno puede vivir su cristianismo a su manera. Pero esta idea, hermanos, no es otra cosa sino la adaptación cristiana a la manera de pensar del mundo. Nosotros vivimos en un mundo postmoderno profundamente enraizado en la doctrina del relativismo, ¿no? Donde cada quien tiene su propia verdad, donde cada quien es la norma de su propio andar, y entonces hemos traído eso al cristianismo y se nos ha dicho que cada quien puede vivir el cristianismo a su manera, creer lo que prefiere, buscar lo que más la molda. Nosotros no debemos apuntar a eso. Debemos ser una iglesia de convicción. Y esto implica, hermanos míos, que
sostenemos lo que la Biblia sostiene, negamos lo que la Biblia niega. Y no lo hacemos como diciendo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Debemos ser creyentes de convicción. Dicho de otra manera, hermanos, el cristianismo no es un juego. ¿De acuerdo? El cristianismo no es un juego. El cristianismo debe ser tomado en serio. Y esto demanda de nosotros convicción. Y en un sentido, hermanos, eso es algo por lo que debemos orar, ¿no? Porque no nace naturalmente de nuestros corazones. Es algo que el Espíritu del Señor obra en nosotros. Pero estudiar lo que estamos estudiando contribuye a que el Espíritu Santo toma esto que hacemos externamente para aplicarlo internamente. Pero los cristianos, por tanto, hermanos, debemos ser gente de convicción. Algo que no agrada mucho a nuestra generación, donde cada quien quiere tener su propia verdad y sus propios estilos de vida, pero no, nosotros tenemos un andar y ese andar es Cristo. Y esto demanda convicción. Yo creo que es, hermanos, convicción, tanto en lo que confesamos, como en lo que confiamos, como en lo que nos comprometemos, ¿de acuerdo? Después, tan pronto decimos yo creo, ponemos la mirada en nuestra creencia más básica. Creo en Dios. Esa es la creencia básica del verdadero cristianismo, ¿verdad? Creo en Dios, hermanos, viene a ser el fundamento de la fe cristiana. Si negamos esto, hermanos míos, no tenemos cristianismo de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, no hay cristianismo sin la confianza, la creencia, la confianza, el compromiso con la realidad de la existencia de Dios. En este sentido, hermanos míos, esta idea, creo en Dios, distingue al cristianismo de otras visiones del mundo. Aquí escribimos visiones del mundo, pero bien pudimos haber escrito cosmovisión, ¿de acuerdo? Esta palabra traten de apuntarla, hermanos, y aprendérsela, cosmovisión. ¿Qué es esto? Visiones del mundo. Todas las personas estamos tratando de interpretar el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Todas las personas están en este mundo, todas las personas que están en este mundo están tratando de comprender el mundo en el que viven y entonces pues buscan la manera de interpretar este mundo. Voy a ponerlo así. Imagina, hermano, que estás completamente solo en casa. ¿De acuerdo? No hay nadie en casa. Son las 3:33 de la mañana, ¿no? La que dicen por ahí que es la hora del diablo, ¿no? Entonces, son las 3:33 de la mañana, estás completamente solo en casa y de repente en la cocina escuchas que los trastes están haciendo ruido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Algunos ya como que se les enchinó la piel. Ay, ya se persignaron algunos, ¿no? Vamos a sacar a los que hicieron eso, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos trastes se movieron en una casa donde tú estás solo? Bueno, tu cosmovisión impactará la manera en que lo interpretas, ¿no? Si tú piensas que anda suelto el guaychío, vas a decir, ay, pues fue el guay que se metió y movió las cosas, ¿no? Pero si tú estás de que la ciencia le explica todo, debe haber una explicación científica, algún movimiento extraño, alguna onda gravitacional, ¿no? Ya te pones ahí a filosofar, ¿no? Y si tú eres por ahí, qué sé yo, algo místico, ¿no? A lo mejor expulsé demasiado chakra en la conexión que te estaba teniendo con el cosmos que movió las cosas. O sea, dependerá de la cosmovisión que tú tengas. Y así es la vida. Todos estamos tratando de interpretar la vida y la manera en que interpretamos la vida se llama cosmovisión. ¿De acuerdo? Cosmovisión. Bueno, esta realidad, creo en Dios, es la base de la cosmovisión cristiana. Les ha tocado, hermanos, ir a hacerse lentes. Y que yo siempre sufro cuando me toca ir a hacerme lentes, porque me ponen el lentecito, ¿no? Y me dicen, ¿ves mejor o ves peor? Y muchas veces yo no sé si veo mejor o veo peor, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, hermanos. Bueno, digamos, la cosmovisión, hermanos míos,
Son esos lentecitos que van graduando para que podamos ver bien. Y el primer lente que nos ayuda a ver bien el mundo es esta creencia: creo en Dios. Nadie que niegue nadie que niegue la existencia de Dios puede entender bien la vida y el mundo. Si nosotros hacemos a un lado esta creencia básica, todas las demás que construyamos ya están erradas. Si el fundamento está chueco, lo que construyamos va a estar chueco, ¿no? Va a estar como la torre de Pisa, de ladito, ¿no? Entonces, no importa a qué convicciones llegues después. Si tu primera convicción no es esta, creo en Dios, ya estás perdido. ¿Sí? Porque creo en Dios es el fundamento de la fe cristiana y es aquello que distingue al cristianismo de todas las demás visiones del mundo. Vamos a hablar rápidamente de unas. Tenemos por allí, hermanos míos, el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Es la doctrina que niega por completo la existencia de Dios. El ateo va más allá de los demonios, ¿no? Los demonios, hermanos, ¿qué piensan acerca de Dios? Que Él existe, ¿verdad? Los demonios no son ateos. Entonces, está difícil la cosa con los ateos, ¿verdad? Dice la Biblia que los demonios saben que Dios existe y tiemblan cuando escuchan su nombre, ¿no? Los ateos todavía se burlan de Dios, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, el ateísmo es una negación completa de Dios. Ahora, ¿alguien puede leer para nosotros el Salmo 14:1? Así con viva voz. ¿Alguien, hermanos? Salmo 14:1. Ok, gracias. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad esta posición, ¿no? Hay un Dios. Los cielos nos gritan que hay un Dios. La misma conciencia nos grita que hay un Dios. Bueno, no vamos a meternos ahorita en todos los detalles, ¿no? Pero entonces, esta es una visión del mundo y que de hecho es una visión sumamente preponderante hoy en día, el ateísmo, ¿no? El agnosticismo, ¿no? El agnosticismo afirma que Dios es incognoscible, es decir, que si Dios existe, no podemos al final del día conocerlo, ¿no? Entonces, el agnosticismo muchas veces se mueve entre un creer, no creer, según ellos, ¿no? Es decir, si Dios existe o no existe es intrascendente, porque aun cuando existiera está tan allá que no podemos llegar a conocerlo. Entonces, el agnosticismo es un ateísmo moderado, ¿no? No niega tajantemente la existencia de Dios, pero hace a Dios irrelevante. Si Dios existe, pues está allí en su mundo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos conocerle. Y esto, hermanos, también moldea la visión del mundo de esta persona, ¿no? Si hay un Dios o no hay un Dios es intrascendente. Entonces, si yo vivo a la luz de este Dios o no, también es intrascendente. Una vez más, esto moldea visiones. El panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Panteísmo tiene que ver con una palabra latina que es pantos, que quiere decir todo, ¿no? Entonces, el panteísmo dice que Dios es todo y Dios está en todo, ¿no? Entonces, para el panteísmo, Dios es el árbol y está en el árbol, pero Dios también está en ti y por lo tanto tú eres algo de Dios y entonces todo es Dios, ¿no? Esto, hermanos, es muy popular hoy en día en lo que llamamos el ambientalismo, ¿no? Para el ambientalismo ya no hay un Dios Padre, sino que hay una madre naturaleza, la Pachamama, que nos da de comer a todos, que nos cuida, con la que tenemos que conectarnos, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la película Avatar? No la del peloncito con una flecha en la cabeza, sino de los humanoides azules. ¿La recuerdan? Y recuerdan que en creo que es un árbol, ya no recuerdo, un árbol central, ¿no? Con el que todos están conectados y entonces se conectan a través de sus colas, ¿no? Es panteísmo puro, es conectarse con el cosmos, con los chakras y entonces Dios está en mí, está en el árbol y está bueno, Dios está en todo, pero
Dios no es el árbol, Dios no soy yo, Dios no es, Dios es distinto, ¿no? Entonces, el panteísmo confunde a la criatura con el creador. El panteísmo vuelve al creador igual a la criatura, ¿de acuerdo? Y por último está el deísmo, deísmo con D, ¿de acuerdo? Con D, ¿de qué podría ser? De Daniel, ¿no? Con D, deísmo. El deísmo cree en un Dios, o sea, ya se acercan un poquito más, pero dicen que este Dios es distante e inactivo en la creación. La idea es esta: hay un Dios que creó todo y cuando terminó de crear, dejó, como que le puso cuerda al mundo y lo dejó allí y él se fue por otro lado. Entonces a él no le interesa su creación. Él es como el relojero, ¿no? Que le da cuerda al reloj y después de eso no vuelve a saber. No, nosotros creemos en un Dios personal, ¿no? El cristianismo, contrario a todas estas visiones, enseña que Dios es real, no somos ateos, que Dios es personal, no somos agnósticos, es un Dios que se puede conocer, es incomprensible, no podemos comprender su plenitud, pero es conocible, es soberano, por lo cual no está ajeno a su creación y es activo en la historia. Esto es lo que nosotros creemos acerca de Dios y esta es la posición que se llama teísmo con T, ¿de acuerdo? No con D, sino con T, teísmo cristiano, porque hay un teísmo no cristiano, como veremos a continuación. Entonces, hermanos, esta realidad de que existe un Dios personal, soberano y activo en la historia es la creencia básica de todo verdadero cristianismo y es la creencia básica que debe moldear nuestro pensamiento. ¿Sí? Es la creencia básica que debe moldear nuestro pensamiento. Viene a mi memoria, como diría un personaje, ¿no? Puesto por ahí. Viene a mi memoria una anécdota de R.C. Sproul, que él cuenta cómo se sorprendía de cómo el secularismo, el pensamiento secular se había apropiado incluso de universidades cristianas, ¿no? Y cuenta R.C. Sproul que en una ocasión él estaba hablando con algunos estudiantes en una universidad cristiana y que él les decía, ¿por qué si agarro una pelota y la suelto, esta cae? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no la sueltas y la pelota no se va hacia arriba? La respuesta pronta, ¿cuál es? Por la gravedad, ¿no? Y R.C. Sproul decía, bueno, sí, esto es cierto, pero es después de la realidad de que hay un Dios soberano que sostiene la creación con el poder de su palabra y que con su palabra le da orden al cosmos y que dentro del orden que él le ha dado al cosmos ha impuesto una ley en la cual las cosas caen por lo que llamamos gravedad. No sé si me explico. Lo que R.C. Sproul trata de dar a entender es que nosotros, hermanos, hemos dado un salto y nos vamos directamente a la gravedad. Pero en el fondo, ¿en qué deberíamos estar pensando? En un Dios que controla la gravedad. Eso cambia la perspectiva, ¿verdad? Entonces resulta que cuando me caigo, ¿no? Porque no medí bien mis pasos, hay un Dios glorioso actuando para que yo cumpla esa ley que Él impuso sobre su creación. Y Él es soberano sobre eso, ¿no? Él es personal sobre eso. El problema, hermanos, es que muchas veces perdemos de vista esto, que vivimos en el mundo de Dios, ¿verdad? Que vivimos no en un mundo ajeno a Dios, sino en el mundo que le pertenece a Dios y en el que Dios está actuando soberanamente sobre absolutamente todo. Por lo tanto, necesitamos con urgencia recobrar esa visión gloriosa de que nuestro Dios es este Dios, el que enseña la Biblia, un Dios personal, soberano y activo en la historia del mundo. Un Dios, hermanos míos, que no es ajeno a la creación de su mano, sino que está presente, rigiendo, gobernando, moldeando todo lo que acontece. Si viéramos así la vida diaria, hermanos, ¿cuánto cambiaría nuestra impresión de esta vida?
Por ejemplo, cuando te quedas atascado en el tráfico, en un día de mucha urgencia, ¿cómo cambia tu entender de ese atascamiento si tú piensas, Dios está obrando en medio de todo eso? ¿Cambia eso las cosas? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos míos, cuando decimos en el credo apostólico, creo en Dios, estamos hablando del fundamento de la fe cristiana. Nuestra creencia básica, nuestra creencia fundamental como cristianos debe ser esta. Es decir, aquello en lo cual intelectualmente aceptamos, aquello en lo cual confiamos y aquello con lo cual nos comprometemos, debe ser esto, que Dios es real, que Dios existe y que no es un Dios ajeno, no es como el Dios panteísta que es el árbol, es el pájaro, no, es un Dios supremo, glorioso, trascendente, pero que sea trascendente no lo hace lejano, sino que al mismo tiempo es un Dios inmanente, es decir, cercano, que se relaciona con su creación como rey y soberano de ella. Esa debe ser nuestra convicción básica. ¿Sí? Ahora, hermano, hazte esta pregunta y hazla con sinceridad. ¿Dirías que esa es la convicción que mueve tu vida? ¿La realidad de Dios? ¿No será que muchas veces, hermanos, somos ateos prácticos? No ateos confesionales, ¿no? Si nos preguntan, ¿crees en Dios? ¿Qué decimos? Amén, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo. Pero en la práctica, ¿qué tanto estamos con la conciencia de la realidad de nuestro Dios? Entonces, creo en Dios. Debe movernos a esto, a tenerlo como el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra manera de comprender el mundo. ¿Y quién es este Dios? Es un Dios personal, soberano y activo. Es un Dios vivo y verdadero. Entonces, creo en Dios no es solo una frase del credo, sino la base de nuestra relación con Él. ¿Alguien puede leer para nosotros Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. El que levante la mano para que le dé la palabra al que vaya a leer, no se confunda. Hermana Leli. Fíjate que sí, que radio. Pero sí, tienes que mirar. Y de ahí, y a la polinato. Gracias. ¿Lo notan? Sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios y es necesario, no opcional, es un requerimiento, es necesario que el que se acerca a Dios crea qué cosa, que le hay. Miren, hermanos, yo sé que hay frases bonitas de novela que nos hacen suspirar, pero que no son bíblicas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez en alguna novela vi que una persona desesperada supuestamente se hinca y empieza a orar y dice, Señor, Dios, yo no sé si existes, ¿no? Ya desde ahí fracasó. Pero ya desde ahí fracasó. Es necesario que el que busca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Ese es el fundamento de nuestra relación con Él. Que creemos que cuando oramos no le estamos hablando al techo, estamos hablando a un Dios vivo, verdadero, soberano, activo y cercano. Creo en Dios. ¿Bien? Muy bien. Y lo último que vamos a ver por hoy, hermanos, que el credo, cuando nos presenta a Dios, nos lo presenta en la realidad de que es un Dios trino. Trino y uno. Debo decir, hermanos, que hoy no estudiaremos a fondo la doctrina de la Trinidad y que de hecho en el credo apostólico no estudiaremos a fondo la doctrina de la Trinidad. ¿Cuándo estudiaremos a fondo la doctrina de la Trinidad? ¿Han leído los credos que nos mandó el hermano Charlie?
¿Saben en cuál lo vamos a estudiar? En el de Atanasio. Y ahí, hermanos, vamos a tener dolores de cabeza, van a ver. Pero ahí lo vamos a estudiar. Hoy solamente vamos a mostrar que el credo apostólico indirectamente nos presenta que el Dios en el que creemos es también el Dios trino. ¿De acuerdo? El credo de los apóstoles está organizado en 3 secciones principales. Aquí está el bosquejo del credo apostólico, hermanos. Dale. Aquí está el bosquejo del credo apostólico. La primera parte es de Dios Padre y lo presenta como creador y sustentador de todos. Es el Pantocratos, ¿no? Es el Dios todopoderoso. Entonces, la primera sección es donde dice, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera parte, es cortita. La segunda parte del credo es referente a Dios Hijo, ¿no? Y abarca todo aquello que tiene que ver con Jesucristo como Redentor y Señor, ¿de acuerdo? Toda esa parte de, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la segunda sección, ¿de acuerdo? Y la tercera sección, pues, ¿de qué habla? De Dios Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo y sus obras, podríamos agregar ahí, ¿no? Porque todo lo que viene a continuación es la obra del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Esa es la tercera sección que toca con respecto al Espíritu Santo. Entonces, el credo es en su esencia trinitario, ¿no? Pero debemos decir que ocupa muy poco para hablarnos acerca del Padre y muy poco para hablarnos acerca del Espíritu Santo. El centro del credo apostólico está en Cristo y su obra. Es donde de las 12 posibles aseveraciones, me parece que son 7 las que se dedican al Hijo particularmente. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el credo es trinitario, también podemos decir que es en un énfasis cristocéntrico. Se centra en la persona y la obra de Cristo. Pero en última instancia es trinitario. Y esto lo hace siguiendo el orden de ciertos patrones bíblicos. Por ejemplo, Mateo 28, 19 nos muestra que cuando se ordena el sacramento del bautismo, el Señor Jesucristo enmarca que debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten cómo allí está de manera implícita la doctrina de la Trinidad, porque no dice los nombres como si fuera plural, ¿no? Dice, bautizándolos en el nombre singular. Y después de decir en el nombre, aparecen 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, ¿verdad? Entonces, uno que al mismo tiempo es 3, ¿verdad? Entonces, Mateo 28, 19 también, 1 Corintios 13, 14, en lo que conocemos como la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Y asimismo, en Efesios 4, 4 al 6, aparecen las 3 personas de la divinidad como elementos de la unión de la iglesia. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Padre de todos y por todos. Ahora noten, en cada uno de estos 3 textos, el orden es distinto. ¿Lo notan? En el primero está Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el segundo está Hijo, Padre, Espíritu Santo. Y en el tercero está Espíritu Santo, Hijo, Padre. Entonces, hermanos, no debemos llevar a extremos la idea de que tiene que ser este orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único Dios verdadero, donde cada una de las personas es igual en gloria, igual en majestad, igual en sustancia, ¿verdad? Entonces, por eso los autores bíblicos no tienen ningún problema en cambiar el orden, ¿no? El Hijo, el Padre, el Espíritu, el Hijo, el Padre, porque en el aspecto ontológico, es decir, la realidad de su ser, no hay jerarquización entre las personas de la Trinidad, son un solo Dios. Quizás en la economía de la Trinidad, en la economía de las obras de la Trinidad, hay ciertas sujeciones, pero aún esto no es
propiamente una jerarquización, sino es una realidad de roles, que es algo distinto. Entonces, véanlo ahí. En el mismo texto vemos que hay distintos acomodos. Entonces, el credo es esencialmente trinitario. Y esto es importante porque la Trinidad, la doctrina del Dios uno, que también es tres, la Trinidad distingue al cristianismo de todas las demás religiones y sectas. ¿Por qué? Porque como les dije, nosotros somos teístas cristianos y hay otros teístas, como por ejemplo el Islam, ¿no? El Islam cree en un Dios personal, activo y que actúa en la historia, pero no es el mismo Dios que el nuestro. Lo mismo los judíos, los mormones y los testigos de Jehová. Véanlo, por ejemplo, el Islam cree que Dios es uno, pero no es trino. Alá no tiene hijos ni comparte su esencia. Alá es solamente Él, ¿no? Entonces no hay tres personas, hay solamente una. El judaísmo afirma que Dios es uno y no admite distinciones personales. O sea, para el judaísmo, el verdadero judaísmo, Jesucristo no es Dios, ¿no? Y aún el Espíritu Santo que proviene de Dios no es propiamente Dios. Entonces, aún el judaísmo, que cree supuestamente en el Dios de la Biblia, cree en otro Dios, porque Él no es el Dios trino. Los mormones ven a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creen que cada uno de estos es Dios, pero no son el mismo Dios, son tres dioses separados. El Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios, ¿no? Entonces, ¿es eso Trinidad? ¿No? No recuerdo de quién leí que los mormones son politeístas disfrazados. O sea, creen en muchos dioses, pero fingen que solamente creen en el Dios de la Biblia, ¿no? ¿No? Es politeísmo disfrazado. Y los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, lo ponen como una criatura, y el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza impersonal, ¿no? Entonces, después de todo esto, la Trinidad distingue al verdadero cristianismo. ¿Qué enseña la Trinidad? Afirma que hay un único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses tenemos, hermanos? Uno. Sin embargo, Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno de ellos es una persona distinta. Y cada persona es plenamente Dios y coigual en esencia, pero distinta en función o roles, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que creemos cuando afirmamos la doctrina de la Trinidad. Yo sé que pueden haber preguntas tocante a la Trinidad. Muchas de ellas las responderemos, hermanos, cuando lleguemos al credo de Atanasio. Y vamos cerrando. ¿Por qué la Trinidad es esencial para la fe cristiana? Primero, porque sin la Trinidad no hay verdadero evangelio. El Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica. Sin Trinidad, el evangelio está incompleto. Quita a una de las personas de la Trinidad y también habrás mutilado el verdadero evangelio. No hay verdadero evangelio lejos de la Trinidad. Segundo, porque sin la Trinidad no hay relación personal con Dios. Hermanos, ¿por qué podemos confiar en que Dios es un ser, vamos a usar esta palabra, con el que podemos relacionarnos? Porque en la propia naturaleza de su ser, Él es relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviven entre ellos. Y lo que Dios hizo en la creación es compartir esa comunión con sus criaturas. Entonces, si Dios no es este Dios que convive, no tenemos base para asegurar que Él también quiera compartir eso con nosotros. Y por último, la Trinidad es importante, hermanos, porque sin la Trinidad la iglesia no tendría ni poder. Nuestro poder está en el Dios trino y uno, ni unidad. Lean para ver esto Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Nuestra unidad se cimenta en el Dios trino.
De hecho, Jesús oró así, ¿verdad? Padre, pido que ellos sean uno. ¿Cómo? Así como tú y yo somos uno. Nuestra unidad se basa en el Señor. Entonces, no tenemos tiempo ya, hermanos, pero aquí las preguntas. ¿Dirías que todas las afirmaciones del credo apostólico son parte de tus convicciones? Esto va a requerir que vayas a casa, tomes tu hojita del credo apostólico y vayas. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Creo esto? Creo que Él es el creador del cielo y de la tierra. No, a lo mejor creo en el evolucionismo, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido del Espíritu Santo, pero nació de la Virgen María. ¿Creo esto? Tenemos que considerar nuestras convicciones. Y unido a esto, ¿qué acciones deberías procurar a fin de manifestar estas convicciones en la vida diaria? Como el hecho de que el Padre es creador de todo, el Todopoderoso es creador de todo, puede tener un impacto en tu vida diaria. Esas preguntas que tú debes contestar. ¿Qué le dirías a una persona que te dice que lo importante es creer en un Dios, no importa cuál? ¿Qué le dirías? En casa responde. Y por último, ¿qué dirías que diferencia al Dios del cristianismo de los dioses de las demás religiones? Esa es tarea para la casa. Bien, hermanos, termino. Creemos. Amén. No solamente así como dudando, creemos con convicción. Amén. Que el Señor nos lleve a ser una iglesia que cree en un Dios, el único Dios vivo y verdadero, el Dios Trino. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.